Bienvenidos a este curso de teología o introducción a la teología. De verdad, gracias por aceptar este reto de estudiar la palabra de Dios. Es uno de los privilegios más grandes que uno tiene en la vida y una de las riquezas que un ser humano puede tener es la palabra de Dios, que es uno de los mejores tesoros que Dios nos da. Siéntase privilegiado por estar con nosotros, por darse la oportunidad de aprender, de enriquecer su vida y su ministerio. Y por eso quiero invitarlos para que iniciemos con una oración, pedirle al Señor la guía, su gracia y su dirección, y que todo este estudio sea un estudio de enriquecimiento, de apertura a la palabra y de crecer. Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos regalas tu palabra. Tu palabra es aquella que tiene el poder, Señor, de ser lámpara a nuestros pies, de iluminar nuestro camino, Señor. A veces en la vida es muy factible, Señor, tener momentos oscuros, que no sabemos qué hacer, que no sabemos a dónde ir. Pero qué bueno, Señor, que tu palabra es esa luz que necesitamos. Y por eso hoy te pedimos, Señor, que tú nos ilumines con tu palabra. Que ella sea en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor, esa luz que trae claridad, Señor, en nuestro panorama. Que trae claridad, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como esto es teología, pero también la teología es parte de la palabra de Dios, yo quisiera invitarle para que leyéramos un pasaje de la Escritura muy bonito. Es una de esas parábolas pequeñitas, pero que tienen tanto contenido, tanto significado, que es Mateo capítulo 13, el verso 45 y 46. Y dice así la palabra de Dios: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabes? Es una parábola tal vez muy cortica, o sea, como que uno diría, uy, se acabó, yo esperaba más, esperaba como la historia del hijo pródigo, que es muy larga, parecería como tan pequeñita, pero acude a un tema del cual está muy de moda hoy en día, que es el tema de comprar. Yo creo que todas las personas anhelan comprar y les encanta comprar. Yo creo que todos tenemos una debilidad por las compras. A uno lo que no le gusta mucho es pagar. Pero comprar sí, fabuloso. Uno quisiera tener todo el dinero para comprar, entonces uno pensaría en carro, uno pensaría en casa, uno pensaría en un viaje, en tantas cosas que hoy hay para comprar, ¿no? No sé si le ha pasado que uno llega con el carrito del supermercado y uno quisiera llenarlo de todo lo que más se pudiera. Ahora, tanto así que hoy en día se dice, antes se decía, por ejemplo, que el hombre dice, pienso, luego existo. Después como que se cambió la idea y decir como que compro, luego existo. Hoy en día en el sistema económico tal vez no es tanto compro, luego existo, sino debo, luego existo. O sea, como que es más importante hoy casi que deber que comprar. Cuando tú solo compras en efectivo, casi que te están diciendo no tienes vía crediticia. Y uno dice, pero perdón, antes deberían felicitarme porque yo no hago préstamos. Y no, resulta que hoy en día es más importante casi que comprar a crédito. ¿Por qué? Porque eso genera un buen historial en tu vida crediticia. Entonces por eso las tarjetas de crédito, pues hoy casi que las regalan, se las echan uno en el bolsillo, uno va saliendo del supermercado, tome, llévese una tarjeta de crédito, porque es muy sencillo y porque nuestro sistema económico pues está girando en torno a eso, no solamente al comprar, sino también al endeudarnos. Ahora, el tema es que no hay ninguna compra que pueda satisfacer las necesidades de nuestro corazón. O sea, como que todo lo que uno compra y uno se alegró y solucionó porque compré esto, pasa como tan rápido y por eso uno se vuelve adicto a comprar, uno se vuelve adicto a obtenerlo, la última moda, el último carro. Es más, yo no sé si se acuerda y si fue su caso, pero yo no sé a cuánto les tocó el primer auto que estaba de moda, el Renault 4, el Amigo Fiel, ¿verdad? Y más de uno dijo, uy, el carrazo del momento, y se sentían que habían comprado el mejor auto, mejor dicho, la supernave, el Renault 4 GT. Y después entonces ya pasó de moda, entonces llegó después el Renault 12, y entonces él dijo, no, es que este sí lo mejoraron y es todo lo mejor. Y después no, entonces pasó al 9, y no, el 9 no. Y entonces hoy en día uno, no, pues para eso compremos un Audi. Yo no sé cuál será el futuro, pero casi que uno compra algo y uno está feliz cuando lo compró, hasta que ve que salió el de la nueva edición, el nuevo modelo, y entonces el de uno ya no vale nada. Y entonces esa compra que en un momento te dio alegría, después te da como tristeza. Y vaya usted a vender el carro a ver cuánto le dan. Y entonces ahí sí le da dolor a uno, remordimiento, toda la plata que ha perdido. Entonces lo que estoy diciendo es que la vida del ser humano es una vida que hoy en día en esta sociedad de consumo es una vida donde compramos muchísimo. El tema es que no hay ninguna compra que pueda satisfacer nuestras necesidades. Entonces es interesante cómo el Señor nos da una parábola que tiene que ver con comprar. Porque hoy en día uno diría, wow, lo que está de moda, ¿y qué es lo que hay que comprar? Solamente que a diferencia de tal vez la sociedad que nos invita a comprar, esta es una compra que te puede cambiar la vida, que es diferente.
esa es la compra del cual tú deberías invertir. Y por eso dice el Señor, el reino de los cielos es como alguien que compró. Bueno, qué interesante que el Señor compare el reino de los cielos con comprar. Ahora, aquí en esta parábola tan cortica y tan pequeñita, porque solo es un versículo de tu Biblia, o de nuestra Biblia, tiene unas verdades bien profundas y bien significativas. Y aquí hay algo bien interesante, porque el reino de los cielos por lo menos tiene 3 elementos bien importantes. Dice que este mercader lo primero que hace es buscar. Él compra, pero después de haber buscado. Y creo que el reino de los cielos tiene que ver con una búsqueda. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del reino de los cielos, tenemos que entender que debe haber primero una búsqueda. Ahora, ¿qué implica esa búsqueda? Una búsqueda personal. Por eso el Señor dice, el escritor de Hebreos dice, Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, esta búsqueda tiene que ser personal. No puede ser una búsqueda colectiva o mandarlo a buscar a otra persona. Tiene que ser muy personal. Algún pasaje de la palabra cuando Pablo le escribe a Timoteo es bien interesante, ¿no? Porque le dice por allá en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oye, yo no sé cuántos quisieran tener el privilegio del que el apóstol Pablo ore por usted todos los días, noche y día, perdón. Uno diría, yo ando en coche. Eso es como si hoy un personaje famoso de la televisión o un ministro del Señor que tú admires mucho te diga, estoy orando por ti todos los días, noche y día, wow. Usted diría, no, pues voy para el cielo que me las pelo, qué privilegio. Ahora, imagínate, el apóstol Pablo no está orando cualquier persona, está orando nada más y nada menos que en ese momento pero es uno de los apóstoles más reconocidos, por lo menos por la palabra de Dios, el que más escribió, o sea, la eminencia. Y le está diciendo a Timoteo, estoy orando por ti todos los días, sin cesar, no paro de orar por ti. Y uno diría, no, pues Timoteo la tiene fácil. Y el versículo siguiente, el verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ahora, no solamente él tenía un papá espiritual, que era Pablo, que oraba por él todos los días, sino que para completar la dicha, es que también su abuela era una mujer consagrada, piadosa, que me imagino que también oraba por él. Y la mamá de Timoteo, pues una mamá excepcional, una mamá virtuosa que también clamaba por su hijo. Uno diría, Timoteo la tenía fácil. Entonces uno diría, lo que le sigue es, no, pues relájate, vive tranquilo. El apóstol Pablo orando por ti, la abuela orando por ti, la mamá orando por ti. No, pues ya usted estaba en coche. Pero cuando uno llega al versículo número 6, dice, el apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oye, el avivar el fuego no lo puede hacer ni el apóstol Pablo, ni la abuela por mucho que ore, ni la mamá por mucho que lo quiera y por el hijo y que orará todos los días. Esa ya es una tarea personal. Y yo creo que de eso se trata el reino de los cielos. Entender que la búsqueda de Dios es una búsqueda personal, que yo no puedo esperar que el pastor busque por mí, porque es tal vez la posición facilista. Entonces yo voy un domingo, me siento y espero que el pastor se consagre para que en 3 minutos me resuelva el problema que yo tengo, para que en 3 minutos, en media hora, o si predica muy largo, en 1 hora, me traiga la palabra de Dios, que me aclare el camino, que me enseñe y punto, y para de contar. Y ese es el cristianismo muy común. El cristianismo en el cual uno se sienta cada 8 días a esperar un buen banquete, y para eso uno le paga a un pastor para que estudie la palabra y que me traiga la comida ya lista, así bien linda, y si no me gusta material de grupo, entonces me voy a otra iglesia donde me prediquen como a mí me gusta. Creo que ese no es el reino de los cielos que el Jesús nos está invitando. Es un reino de los cielos donde tú tienes que buscar, donde nadie puede buscar por ti. El propósito de Dios no es que tú le pagues a alguien para que te busque el alimento. El propósito de Dios no es que le pagues a alguien para que te traiga lo que tú necesitas de Dios. Entonces que ponga las manos sobre ti y ya en 2, 3 palabras, ya con eso tú sientas todo lo que en la semana no buscaste. El propósito de Dios, y por eso este mercader no manda a buscar, él mismo busca. Él entiende que si quiere encontrar la perla que necesita, tiene que buscarla él mismo. No sé cuál sea su profesión, además de su deseo de servir a Dios, pero no sé si alguien tal vez tiene alguna profesión en particular. Pero si usted necesita una herramienta para su trabajo, la mejor persona para buscarla es usted mismo.
¿Por qué? Porque explicarle a alguien, por ejemplo, usted es un músico, ¿sí o qué? Como en mi caso también es una de las cosas que me fascinan, y usted necesita un convertidor de plu pequeño a plu grande. Ya con eso, decirle a alguien que no es músico, un plu que hay encartado, ¿y qué será eso, verdad? Y entonces le va a traer de pronto el que no es. Por eso, si uno quiere garantizar una búsqueda de lo que uno necesita, uno mismo tiene que buscarla. Y por eso de eso se trata el reino de los cielos, no en que esperes que otro busque por ti. Y tal vez este seminario te está diciendo, mire, lo que Dios desea es que tú busques en la palabra de Dios las riquezas, las perlas preciosas que Dios tiene para ti. No esperes que sea el pastor el que la busque. No esperes que sea el evangelista, el gran maestro, el gran apóstol, que me va a traer la perla. No, no, no. El reino de los cielos es una invitación a tener una búsqueda personal con Dios. Y por eso quiero hoy invitarte a que le digas, Dios, Señor, yo no quiero decirle a otros que busquen por mí. Yo quiero hoy motivarme a tener esa búsqueda personal, Señor, de tu palabra, y encontrar en tu palabra las perlas que están esperando ser descubiertas. Ahora, un segundo elemento bien interesante es que además de buscarlas, que algo que bien lindo, que no solamente la buscó, sino que la halló. La Biblia dice que buscad y hallaréis. Es que además de eso, cuando la encuentra, tiene que tomar una decisión. Porque no era fácil. Cuando la encuentra, encontró que era muy costosa. Y por eso dice la palabra de Dios que va y vende todo lo que tiene. Ahora, wow. Tal vez si este hombre, no sé si era soltero o casado, no dice, pero se le dice a la esposa, mi amor, vamos a vender todo lo que tenemos porque encontré la perla. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada. Imagínate que tú vas a comprar algo y encontraste lo que quieres, pero para tenerlo, para conseguirlo, tienes que vender todo. Tienes que vender tu casa, tu carro, todo lo que tú tengas. Si tienes un computador, pues tienes que venderlo. Ay, mi celular, tienes que venderlo. O sea, que le cuesta todo lo que tiene. Ahora, ¿cómo es que una persona está dispuesto a cambiar todo lo que tiene por una pepita? Tal vez para usted no sea un negocio. Y sabes, tal vez cuando uno piensa por qué este hombre hace eso, por qué está dispuesto a arriesgar todas sus posiciones por una pepita, ¿sabes por qué? Tal vez tú y yo no lo haríamos. Pero este hombre es un mercader. Y si es un mercader, es una persona que sabe su verdadero valor. Y como conoce su verdadero valor, está dispuesto a invertir todo lo que tiene, porque sabe que eso que va a comprar vale mucho más. Una persona que es negociante no compra algo caro para venderlo barato. Él trata y él dice, aprovecho la oportunidad porque está barato, está en ganga, solo que esta ganga vale todo lo que tiene. Porque esa perla, una vez que la tenga, wow, mejor dicho, la saqué del estadio. Por fin encontré algo que logra llenar todas mis necesidades y mis expectativas. Y yo creo que aquí es donde está la pauta de lo que tiene que ver, o el centro, o el meollo de esta parábola. Es cuando entendemos el verdadero valor de la presencia de Dios. Yo invierto en aquello que considero que es valioso. Yo no invierto en aquello que considero que no vale nada, que es una pérdida de tiempo, que es un mal negocio. No, el que está comprando no es un neófito. No es el que dice, uy, Echeverry, como que me engañaron. No, es un tipo que sabe el verdadero valor de esa perla. Y como sabe su verdadero valor, está dispuesto a invertir todo lo que tiene, todo lo que pueda lograr para poder conseguirla. Ahora, hoy en día el tema es que le hemos dado valor a otras cosas y no la presencia de Dios o la palabra de Dios. Tal vez si alguien compra un auto y le costó 90 o 130 millones de pesos, todo el mundo dice, wow, uy, qué duro, ¿verdad? Y tal vez es admirado y se siente hasta orgulloso porque compró un carro muy costoso. Y si vale mucho más, pues todo el mundo lo admira más. Pero si alguien dice, ¿sabes qué? He decidido servir al Señor. He decidido pagar con mi vida mi amor al Señor. Y quiero servir a Él, venir a un seminario como este, a estudiar la palabra de Dios. Más de uno tal vez pensará, qué pérdida de tiempo, ¿cómo se va a poner a eso? Pero eso no da plata. ¿Sabes por qué? Porque hoy no hemos entendido cuál es el verdadero valor de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, decía, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El salmista expresaba al Señor diciéndole, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si hay algo que entendían los personajes de la Biblia, es el verdadero valor de la presencia de Dios.
Tal vez hay cosas en la vida a las cuales tú le inviertes tu tiempo, tu esfuerzo, porque consideras valiosas. Que tal vez si tenemos que reflexionar hoy en día, es que se nos ha olvidado cuál es el verdadero valor de la presencia de Dios. Que su palabra, que tenerlo a Él, no tiene precio. Y que vale la pena invertir todo lo que tenemos. Es más, si es posible, toda nuestra vida. Y que es la mejor inversión. Usted lo está diciendo un mercader, alguien que sabe de un buen negocio, alguien que dice, vale la pena apostarlo todo por esa perla. Pero el Señor te está diciendo, vale la pena apostar toda tu vida, todo tu esfuerzo, por conocer a Dios, por aprender de Él, por estudiar tu palabra. Vale la pena. Ahora, hay algo con el cual quiero terminar este devocional pequeñito. Y es el hecho de, ¿por qué el reino de los cielos Jesús lo comparó con una perla? Tal vez no es la piedra preciosa más valiosa, tal vez uno diría, hay diamantes, valen un poco más, o no sé qué tipo de joya puede valer un poco más. Pero ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos justamente con una perla? No sé si usted recuerda de dónde viene la perla, y tal vez esta es la perla con la cual el Señor cierra esta pequeña parábola. Si ustedes saben, una perla viene, es una pepita, bueno, hay de diferentes tamaños, pero viene de algo que se llama la concha de nácar. No sé si sabías, pero la perla es el producto de todo un proceso muy interesante. Resulta que la ostra, que es un animal del mar, que es muy cerrado, se le mete por accidente un granito de arena. Y ese granito de arena que se mete empieza a causarle dolor. Yo no sé si usted ha caminado con una piedrita en el zapato, que usted empieza ahí con el pasito tuntún, que no es capaz de caminar porque esa piedrita empieza a hacerle mella, tienes que parar, te sacas el zapato, lo sacudes, vuelve, metes el pie y sigue esa piedrita y usted le fastidia, sería terrible, empieza a incomodarlo y hasta el punto de no lo deja. O cuando le mete uno un granito en el ojo, que qué fastidio, el ojo lloroso hasta que lo logra sacar. Pues para ella le causa un dolor terrible. Y ella lo que hace es que cubre ese granito de arena con nácar y lo va cubriendo. Pero sigue incomodando, entonces lo sigue cubriendo, lo sigue cubriendo. Es algo que le toma mucho tiempo, muchos meses, en algunos casos para que la perla sea más grande, pues años ahí, cubriendo eso que empezó con un granito de arena, que es dolorosísimo, pero que después termina siendo una piedra finísima. ¡Wow! Y tal vez aquí uno encuentre una enseñanza bien maravillosa. El reino de los cielos se trata de convertir nuestro dolor en piedras preciosas. Uno quisiera vivir una vida cristiana sin dolor, una vida cristiana sin pruebas, una vida cristiana sin sufrimientos. Pero el Señor les dice, mire, van a ir a sufrir, los van a perseguir, en el mundo tendréis aflicción. El tema del reino de los cielos no es cómo no tener problemas, no, ese no es el tema del reino de los cielos. El tema del reino de los cielos es cómo convertir mis problemas en piedras preciosas para Dios. Cómo convertir mi dolor en alabanza, en adoración. Y por eso uno ve a Pablo, ¿verdad? Que estaba con Silas, dice que le rasgaron la ropa, que los azotaron y fuera de eso los metieron en la cárcel de más adentro. Mira, la cárcel de más adentro, en esa época las cárceles eran unas cuevas y no eran como las cárceles de Pablo Escobar, así llenas de lujo, de oro. No, eran unas cárceles infrahumanas. Y lo cierto es que la parte de más adentro, pues como eran las cuevas, eran con inclinación descendente, y en la parte de más profunda de la cueva era donde se filtraban todos los líquidos. ¿Cuáles líquidos? La orina, los malos olores, y entonces allá no entraba sol, allá lo único que había era mal olor, una hediondez terrible. Es más, allá metían los peores criminales, y toda persona que llegaba allá iba quejándose, gritando, blasfemando, yo no quiero estar aquí, qué vida tan injusta, me quiero morir, y llegaba, todo el mundo gritaba, pero para quejarse. Y Pablo y Silas, después de que los azotan, después de que les ponen sus pies en el cepo, están supremamente incómodos allí y están torturados en un momento tan difícil, ellos convierten ese dolor en adoración. Dice la Biblia que empezaron a cantar tan alto que los presos los oían. ¡Wow! Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es una invitación a no sufrir, es una invitación a convertir nuestro sufrimiento en perlas para Dios. Decirle, Señor, tú sabes lo que tengo que pasar. Servir al Señor no significa que todo va a ser tapete de rosa. Si a ti te dijeron, ve a estudiar en el seminario, porque eso, servir al Señor, eso va a ser como en el país de los Teletubbies. Abacho, JS, todo lindo, te quiero, yo. No. Servir al Señor significa que vas a tener conflictos, que vas a tener problemas,
pero que vas a aprender a cómo convertir esos problemas en adoración para Dios, en perlas preciosas. Y por eso, de eso se trata el reino de los cielos, de aprender a hacer perlas para Dios. Ahora, hay algo interesante con el cual quiero finalizar. Este hombre que compra la perla preciosa, dice que vende todo lo que tenía y ya, era negociante. ¿Cuál es el trabajo de un negociante? Comprar para vender. Pero tener esta perla significa que su vida tiene que cambiar. Es más, ¿cómo termina la parábola? Dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ahí termina la historia. O sea, el vendedor ya se quedó sin qué vender. Porque si vende la perla preciosa, pues o tiene la perla o es un vendedor. O sea, su vida tiene que cambiar. Y eso es lo interesante del reino de los cielos. Que tu vida no vuelve a ser la misma. Que una vez que te metes en la profundidad del conocimiento de Dios, que una vez que te metes en la profundidad de la palabra, tu vida no volverá a ser la misma. Tal vez ese es el desafío. Y tal vez ese es el peligro que le estoy advirtiendo aquí en su primera clase del seminario. Te estoy diciendo, hay un peligro con estudiar la palabra de Dios, y el peligro es que entre más aprendes de Dios, más de ti mueres, más de ti tiene que cambiar. Porque la palabra de Dios trae algo maravilloso, que es que nos cambia la vida. Ya el mercader ya no puede seguir siendo mercader porque no tiene que vender, ya todo lo vendió, solo tiene la perla. Y ya lo único que le queda es vivir en función de la perla, no sé, cobrar porque la miren o por enseñársela a otros, pero ya no puede ser mercader, porque era su vida gira en torno de esa perla. Es lo lindo del Señor. Cuando uno se mete en su profundidad de la palabra, de su conocimiento, es que ahora nuestra vida gira solo en torno a Él. Antes no sé qué eras, pero a partir de ahora vives solo para Dios y tu vida le pertenece a Él. Y nuestro sentido de vida, nuestro sentido de propósito termina siendo Él. Recuerdo alguna vez en Bogotá, tenía un grupo familiar en el norte de la ciudad y había un señor que tenía un puesto importante en Bogotá, trabajaba con el gobierno. Y entonces las personas que asistían pues eran personas que amaban al Señor, pero no tenían temor de declarar públicamente que querían conocer más de Dios. Él no, él por su posición social pues prefería más bien no estar como relacionado con esto de la palabra de Dios, la oración. Entonces lo conocí alguna vez, todos los jueves era la reunión, lo conocí alguna vez, pero después yo pensé que no había vuelto, y no lo había vuelto por algunos meses. Lo cierto es que un día que llegué temprano, él me estaba esperando. Y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Yo dije, claro, sí. Y me sorprende cuando me dice, pastor, ¿usted qué me hizo? Yo le dije, ¿qué le hice de qué? Si yo tenía meses de no verlo. No, pastor, le explico. Yo sí he venido todos los jueves aquí a su reunión. Lo que pasa es que yo me hago en el cuarto, soy familiar aquí de las dueñas de la casa, entonces me hago en el cuarto, pero desde allá yo escucho todo lo que usted dice. Desde allá le pongo mucha atención, pastor. Pero pues me da pena salir así, pero yo le he prestado atención. El problema, pastor, es que en mi trabajo me están diciendo qué le pasa. Usted ahora es diferente. Yo antes era mal geniado, me irritaba por todo, mejor dicho, explotaba a toda hora. Ahora soy más calmado. Y todo el mundo dice, uy, ¿qué le pasó? Oye, ¿y qué le sucede? ¿Cómo es posible que ahora esté más calmado, sea más prudente, sea más sabio a la hora de hablar? Pastor, ¿qué me hizo? Yo le dije, no le hice nada. Es que ese es el peligro de la palabra de Dios, que no vuelve vacía, sino que hace todo para lo cual Dios la ha enviado. Y por eso exponerme a la palabra de Dios significa que mi vida no volverá a ser la misma. Si tienes a alguien al lado, dígale, tu vida no volverá a ser la misma. Prepárate, porque en todo este proceso de estudiar la palabra de Dios, puedes tomarte una foto ahora, porque después, en la medida que crezcas en el conocimiento de Dios, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, y Dios transformará esa persona, no sé, tal vez tú creías muy valiosa, la transformará en una piedra preciosa, un instrumento digno para Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por regalarnos este espacio, Señor, para encontrarnos contigo. Qué bueno, Señor, que tú nos explicas las profundidades del reino en cosas tan sencillas, pero también tan profundas al mismo tiempo. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder evidenciar en nuestra vida ese amor por tu palabra, que podamos darle valor a lo que realmente tiene valor. Y eso que en la vida tiene valor es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
uniendo el devocional con la clase, hay un pasaje bien interesante en el libro de Jeremías que Dios aclara y explica, que me parece muy bonito y muy... Mire lo que dice. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Oh, Jeremías capítulo 9, verso 23-24. ¿Qué es lo que está diciendo? Tal vez hoy la gente le da valor a las riquezas, ¿verdad? Y se siente orgulloso, uy, mira el carro que me compré y todo, wow. Hoy la gente le da valor a los títulos que obtiene, mire, PhD, uy, doctorado, especialización, uy, magíster, y todo el mundo, wow, doctor. Otros le dan valor a la posición, alcalde, gobernador, gerente, presidente, wow, todo eso genera expectativa de importancia. Sin embargo, el Señor aclara, y Él dice, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en sus proezas. ¿Quiere alabarse en algo? Wow, lo único que en la vida sí tiene valor es la palabra de Dios, es conocer a Dios. Y por eso Él dice, alábese en esto el que quisiera alabarse, en entenderme y conocerme. La palabra conocimiento en la Biblia, en hebreo es yadar, que implica intimidad. Y qué interesante lo que Dios nos invita es a que tengamos intimidad con Él. Ese conocimiento, no el superficial, no el intelectual, sino un conocimiento de intimidad con Dios, de conocer más de Dios. Ahora, yo sé, usted me dice, pastor, pero yo conozco a Dios. Sí, si yo les preguntara cuántos de los que están aquí conocen el mar, levante la mano todos los que conocen el mar, o por lo menos el Magdalena o algo así, ¿verdad? Todo el mundo diría, sí, pastor, yo fui a Cartagena y allá me revolcaron las olas y la pasé rico. ¿Seguro que conoce el mar? En comparación con el tamaño total del mar, ¿qué porcentaje del mar conoces? ¿Alcanza el 1%? No. Es más, si tú quisieras tomarte una foto con todo el mar, o sea, todo el mar, con todos los océanos y la cosa, pues ¿dónde tocaría tomar la foto? ¿El camarógrafo dónde tendría que hacerse? Por allá en la luna, ¿sí? Para que alcance a salir todo el mar. ¿Y usted qué sería? No pasaría nada, ni que era un megapíxel. Es más, si pasa un chulo lo tapa. O sea, usted ya no saldría en la foto. O sea, la pregunta es, ¿conoces el mar? Claro que no. Solo conoces mejor dicho, nada en comparación con todo el tamaño. Si eso es el mar, que es una creación de Dios, ¿qué será Dios? Yo creo que uno pasaría toda la vida y jamás terminaría de conocerlo, porque Dios es más allá, es más grande de todo lo que tú y yo podríamos estudiar. Y uno podría estudiar 5, 10, 20 años, 30 años, Biblia, teología, está en la presencia de Dios, y aún así jamás lo acabarías de conocer. Y tal vez ahí sí, como dijo el filósofo, cuando uno se acerca a Dios, lo único que puede decir es, Señor, solo sé que nada sé. Tan poquito que te conocía. El mismo Job decía, Señor, yo solo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora puedo conocerte más. Y creo que ese es el secreto. Ahora, hay un pasaje de la palabra bien interesante, que aparentemente está repetido, y tiene que ver con Deuteronomios capítulo 6, verso 4 y verso 5. Si usted lo lee, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dice Deuteronomios. Cuando Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento, Jesús reproduce estas palabras. Y allá en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 12, dice el verso 29. Jesús le respondió al que le preguntaba, el primer mandamiento de todos es, muy parecido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aparentemente los dos versículos son iguales. Deuteronomio dice que debemos amar a Dios y Jesús dice que debemos amar a Dios. Ese es el gran mandamiento y aparentemente son lo mismo, sin embargo no es así. Si tú revisas bien las palabras exactamente, de Deuteronomio es amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, segundo, de toda tu alma, y tercero, con todas tus fuerzas. Entonces, en Deuteronomio, las tres cosas con las cuales se demuestra mi amor a Dios o involucra mi amor a Dios, es que involucra mi corazón, mi alma y las fuerzas. Y si lo comparamos con las palabras de Jesús, ¿qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, muy bien, esa es la misma. Segundo, con toda tu alma, también es la misma, pero hay una nueva, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la diferencia? La mente.
Lo que significa es que amar a Dios también involucra mi manera de pensar. Bueno, esto deja preguntas, porque usted dirá, bueno, ¿y por qué en el Antiguo Testamento no aparece la mente y sí aparece en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús agrega? Bueno, es bien interesante eso, porque en el Antiguo Testamento cuando Dios les pide que lo amen, solo les pide tres cosas: que lo amen con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Ahora, ¿por qué? Y si uno se pone a analizar y detallar y hacer una interpretación de todo el Antiguo Testamento, uno ve que Dios nunca explica las leyes que pone. O sea, no los pone a pensar por qué les da las leyes. Solamente les dice, ámenlas. O sea, el Señor no está apelando a que ellos entiendan las leyes. No. Está apelando a su confianza, a que ellos confíen en el Señor. Eso es cuando usted tiene un bebé. Cuando usted tiene un bebé, es muy difícil tratar de explicarle una orden. Usted intenta explicar la orden. Pero el niño, como es tan pequeño, no lo va a entender. Y usted tiene que apelar a la confianza. Es más, es cuando el niño está grande y ya de pronto es padre, va a decir, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. ¿Ok? Porque de niño tal vez va a pensar que todo lo que le dice el papá y todo lo que le dice la mamá no tienen razón, que cómo es posible que no les dejan disfrutar. Me pasó con mi hijo. Estaba mi hijo muy pequeño y donde vivíamos en el balcón estaba lloviendo y resulta que al frente habían unos niños jugando en un charco bien bonito que se había formado con la lluvia. Estaban allá, mejor dicho, jugando, divertidísimos. Obviamente mi hijo ve eso y dice, ay papi, yo quiero ir. Y le dije, mi amor, no, fuera de eso está de noche y fuera de eso, las bacterias, los virus, el chiflón, el sereno, bueno, todo eso que uno se inventa. Pero trataba de explicarle, mire, es que le puede enfermar, le puede dar gripa, y mi hijo seguía llorando. Y yo trataba de darle razones, decirle, mire hijo, no te conviene, pero ellos, ¿por qué sí? Y explicarle que los papás de ellos tal vez que no se han dado cuenta que los niños están haciendo eso, o de pronto eran irresponsables, o no sabemos cuál es la razón por qué un niño sí lo hacen, pero trataba de explicarle y él seguía llorando, y yo seguía explicando y él seguía llorando. Llegó un momento en que no tuve más opción, dije, tengo dos cosas que hacer, o le pego y decirle, entra y punto, y ya, y no me llora, opción 1. O la segunda, que fue la que hice, recuerdo que me arrodillé allí en el balcón con él y dije, hijo, tal vez yo no soy capaz de explicarte, tal vez no te puedo ayudar a entender por qué no debes hacerlo, pero solo te pido algo, que confíes en mí. Si yo te digo que no vayas, es porque te amo, porque te quiero. Y entonces lo abracé y dijo, hijo, no te puedo explicar, tal vez no soy lo suficientemente inteligente o perspicaz para poder explicarte todas las cosas, pero lo único que sí te aseguro es que te amo. Y si te digo que no salgas, que no lo hagas, es por tu bien. Recuerdo que mi hijo dejó de llorar, me abrazó y dijo, ah, bueno, papi, y se fue. ¿Sabes? El Señor quería apelar a la confianza, porque tal vez eran niños en su conocimiento de Dios. Pero ahora con la revelación completa a través de Jesucristo, ya ahora es posible amar a Dios con la mente. Y por eso el mensaje de Jesús fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentidos en griego es metanoia, que significa cambio de mentalidad. Lo que significa que ahora la invitación al Señor no es una invitación solo a la confianza en Dios. Sí, debemos confiar en Dios. Ahora es que esa confianza la podemos agregar o la podemos hacer crecer con el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que amar a Dios también implica un esfuerzo por entender las verdades de Dios, porque la palabra de Dios también se puede estudiar, se puede profundizar, y eso es teología. ¿Qué es teología? Estudiar de Dios. Ahora, cuando hablamos de teología, recuerdo alguna vez un grafiti que decía, teólogo, aquel que entiende a Dios, pero que solo Dios lo entiende a él. Y tal vez cuando uno piensa en teología, piensa en eso, ¿no? Unos libros así gordísimos como el de Petete, así, eso parece un diccionario Larousse, así una cosa vasta con mucha información, que ¿quién lo lee? Nadie. Entonces cuando habla de teología, hablamos en esos términos, ¿no? Como algo muy oscuro, como algo muy complicado. Es más, si usted está viendo este video va a decir, ¡ay, pero ese que me va a enseñar de teología si es un pelado! Acabo de nacer, tal vez yo soy mayor que él y yo le puedo enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que teología es todo ese esfuerzo académico y profundo y, mejor dicho, exegético, que eso es teología. No, teología es tal vez muy sencillo. Teología es todo hablar de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú haces teología, por ejemplo, cuando cantas.
¿Por qué? Porque estás hablando de Dios. Haces teología cuando predicas. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos predicando? De Dios. Eso es teología. Lo que pasa es que hay dos clases de teología. Teología empírica o irresponsable, del cual yo utilizo más la bibliomancia. Entonces voy a predicar, digo, bueno, lo que el Señor me muestra, entonces tomo la Biblia, el dedo donde caiga, ¡pum! Y leo ahí, está al revés, y leo acá, y Judas se ahorcó. ¡Uy, Señor, no, Padre, ¿qué está pasando aquí? No, Señor, revélame tu palabra aquí, ¡pum! Ve y haz tú lo mismo. ¡Uy, no, así no es, ¿verdad? Oh, Señor, confirma, ¡pum! Lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, así no, o sea, Dios quiere que profundicemos más en su palabra, que lo conozcamos más, que aprendamos a entender que la teología en todo hablar de Dios exige un conocimiento más profundo de Dios. Mira, yo soy músico, pero tengo que reconocer que antes eran los teólogos los que hacían la música. Se decía de Martín Lutero, que compuso unos himnos maravillosos, himnos con contenido, que se decía que a Martín Lutero se le entendía más por las canciones que por las enseñanzas, porque las predicaciones eran muy profundas. Y por eso cuando cantaba, mire, más fácil. Porque teología es todo hablar de Dios. Y hoy hemos venido a entender un poquito más de Dios, a conocerlo y a poder saborear lo que es la palabra de Dios. Tal vez una pregunta que usted se puede hacer es, ¿cómo sé si el Dios que estoy estudiando es el Dios correcto? Imagínate que qué tal que fuera y uno toda la vida dedicándole años y años a estudiar de Dios, a Yahvé, y llegó, no, que ese no era. Uy, Echeverry, como que no. O sea, ¿cómo sé? Y eso tal vez te lo haría un buen filósofo. ¿Cómo sabes si ese Dios que está estudiando es el correcto y no le están engañando? Porque es que todo el mundo habla de Dios. ¿Y cómo sabe usted que está haciendo una teología correcta? Creo que es una pregunta, yo no sé si usted la ha hecho, ¿verdad? ¿Cómo sé si esto que estoy estudiando es el camino correcto y no será el camino chimbo, el que no era? Pues hay algo interesante que, por así decirlo, la filosofía ha descubierto, que todo estudio objetivo, o sea, todo estudio válido, serio, concienzudo, debe tener dos presupuestos. Para cualquier estudio, y no hablemos solo de Dios, estamos hablando de biología, de física, de lo que usted quiera estudiar. Si usted quiere hacer un buen estudio objetivo de algo, presupone dos cosas bien importantes y casi que no habría razón para dudar de ellas y que te garantizan un estudio objetivo. El primero es que, por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio de las águilas, un estudio objetivo de águilas, ¿sí? Ya no estamos hablando de Dios, estamos hablando de águilas, ¿qué necesitamos para estudiar una águila? Pues para estudiar las águilas, si queremos hacer un estudio objetivo, un estudio de campo, van a necesitar primero, bueno, ¿en qué nos transportamos? Entonces un vehículo 4x4, o sea, que un buen campero que se pueda meter por todas esas zonas para alcanzar a donde ellos viven. Bueno, aquí no hay tantas águilas, hablemos en Latinoamérica del cóndor de los Andes, que también está en proceso de extinción, pero digamos que vamos a estudiar dónde estar, entonces nos llevamos un campero, lo segundo que militar es un equipo de camping, tercero un equipo de alpinismo, porque tal vez hay que ir a mirar, a investigar cómo son sus nidos, su hábitat, entonces va a tocar un equipo de alpinismo porque es necesario. Fuera de eso, unas cámaras, pero unas cámaras con unos lentes gigantes, ¿verdad? Porque uno puede decir, a ver, Águila, pare que es que se enfocó. No, toca unos lentes maravillosos. Yo no sé si usted ha visto todas las películas de Discovery Channel, ¿verdad? Donde ellos tienen unas cámaras con unos lentes increíbles. Uno cree que están filmando al león ahí encima. No lo pueden filmar ahí encima porque se los comería. Ellos se hacen a kilómetros de lejos. El tema es que tienen unos lentes tan grandes que usted ve como si estuviera ahí encima el animal, solamente que la distancia que cubren esos lentes es enorme. Entonces tal vez con eso, con otras cositas, usted iría para hacer un estudio de campo de las águilas. Pero digamos que usted va a hacer un estudio de campo de las ballenas jorobadas que están allá en el Océano Pacífico, ¿ok? Entonces nos vamos allá a las playas a estudiar las ballenas. Los elementos que estudiamos para el águila no nos sirven, ya son diferentes. ¿Por qué entonces ya el 4x4 no nos sirve? No sirve para llegar hasta la playa, y para allá vamos a necesitar otras cosas, ¿como cuáles? Un barco, segundo, un sonar o radar, ¿verdad? Para identificar dónde es que están. Tercero, vamos a necesitar un equipo de buceo, ¿ok? Necesitamos una cámara, pero ya no es la misma cámara, una cámara acuática, y así un montón de elementos que son necesarios para estudiar las ballenas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que para estudiar el águila necesitamos unas cosas y para estudiar la ballena necesitamos otras?
Y aquí aprendemos el primer elemento importante en nuestro objetivo. Es que el objeto de estudio es el que determina el método. O sea, yo no puedo imponerle al águila las cosas que yo tengo. Yo no puedo decirle, águila, lo que pasa es que yo tengo un equipo de buceo, así que toca que usted meta en el mar. No, si yo voy a hacer un estudio objetivo, tengo que dejar que sea el águila la que determine la forma de acercarme a ella. ¿Qué tal usted yendo a estudiar las águilas con un equipo de buceo, así con las patas de rana, tratando de escalar la montaña? Pues no puede, es imposible. Lo mismo, si yo voy a estudiar a Dios, lo primero que tengo que aprender es que el que pone las reglas de juego es Dios. Que yo no puedo poner las condiciones, que yo no puedo decir, Dios, es que Dios es lo que yo quiero que sea. No, sencillamente tengo que acomodarme a las pautas que Dios pone para poderlo estudiar. Y el segundo principio en este estudio objetivo, imagínate que vamos a hacer, les digo, van a hacer un estudio de campo de un hipogifante, digamos. Bueno, entonces un pispiristis. Más de uno me va a preguntar, ¿qué es eso? El pastor se volvió loco, ¿cómo es posible que me va a pedir que un estudio un pispirispes? ¿Y qué es? Pues uno diría, no lo puedo estudiar porque no existe. ¿Quién dijo que no existe? Hay miles de animales que existen y usted le puede poner el nombre que quiera. Es más, el que lo descubre le pone el nombre. Hace poco en Colombia descubrieron una nueva especie de ranas impresionante por allá en la selva del Amazonas y determinaron que este es un país de sapos. Perdón, que aquí hay muchas especies impresionantes. Entonces uno diría, hay animales y el que lo descubre le pone el nombre, ¿sí me van a entender? Porque esa fue la autoridad que el Señor le dio al hombre, póngale nombre a los animales. Usted encuentra un animal que nadie lo ha visto, pues usted le pone hipogifante pispiristis. Ahora, si yo le digo, hago un estudio de una vaca, más fácil. Si yo le digo, hago un estudio de campo de un perro, me imagino que usted lo tiene en la casa, o un gato, pues usted se pone a estudiarlo, a mirar lo que hace, cómo crece, si es verdad que el gato tiene las 7 vidas o no tiene las 7 vidas, como los bigotes, cuando ronronea, usted empieza a descubrir muchas cosas. ¿Por qué? Segundo principio, porque para estudiar algo presupone una autorrevelación de ese algo. Yo no puedo estudiar un objeto a menos que él mismo se dé a revelar. O sea, para estudiar un animal, por ejemplo, tengo que dejar que él se muestre, y una vez que él se muestre o se deje ver, ahí sí lo puedo estudiar. O sea, yo no lo puedo estudiar mientras esté escondido. Mire, hay miles de animales en el mar que no han sido descubiertos. ¿Por qué? Porque no se han dejado ver. Hay miles de animales en la selva que tal vez no se han descubierto, tal vez unos pequeñitos, microscópicos que existen allá, que tienen vida, que tienen, mejor dicho, todo un ciclo de vida interesante que desconocemos. ¿Y sabes por qué los desconocemos? Porque no se han dejado ver. Entonces, por eso, para estudiar a Dios presupone los dos principios. Primero, que Dios determina la forma para estudiarlo. Y segundo, presupone una autorrevelación de ese Dios que vamos a estudiar. Y cuando hablamos de autorrevelación, y con esto termino este pequeño seminario de introducción, es que existen dos revelaciones de Dios. La primera es lo que llaman la teología de la revelación general. ¿Qué revelación general? Es lo que llega a todas las personas. Es que toda persona, no importa dónde viva, no importa su contexto social, económico, lo que sea, ¿verdad? O contexto geográfico, es que te va a llegar allá esa autorrelación de Dios. Y la primera autorrelación general de Dios es la creación. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el primer elemento de la revelación general es que todos conocemos a Dios a través de la creación. Por eso el apóstol Pablo decía que su eterno poder y deidad se hace claramente visibles a través de las cosas creadas. O sea, es fácil ver a Dios a través de las cosas tan maravillosas que creó, del cielo, de las estrellas, aún de nosotros, la perfección. Hay más de uno dice, no, es que nosotros descendemos del mono. Hay que tener fe para creer eso. No, es que todo esto es producto de la evolución. Perdón. La evolución no sería tan perfecto, o sea, la casualidad, porque si hablamos de la evolución estamos hablando casi de casualidad, de algo casual que surgió, pero no daría perfección. Si usted coge, imagínate que coge 1000 clips, ¿verdad?, de diferentes colores, y si los tiras al aire, dígame en qué momento van a caer ordenados, formando una palabra o formando una figura, un corazón. ¿En algún momento van a caer ordenados? Pero digamos, no, pero pongámosle a esto millones, por eso le ponen millones de años, no es que eso se necesitan millones y millones. Entonces, listo, tírenlo 1.000.000 de veces, ¿alguna vez van a quedar ordenados? No. Usted sabe que si quedan ordenados y si quedan de una forma específica, es porque una mente inteligente les puso un orden. Lo mismo es cuando hablamos de la creación y uno ve todo lo perfecto que Dios ha hecho. ¿Quién dijo que fue por accidente? Tú no eres un accidente de Dios.
eres el propósito maravilloso de Dios para tu vida, y por eso la creación te está diciendo, Dios existe. Ahora, el tema de la revelación general es que no te ayuda para salvarle. Yo no soy salvo a través de la creación, pero por lo menos me hace, como dice Pablo, sin excusa. O sea, yo no puedo decir es que, ay, yo no sabía que había un Dios. ¿Cómo que no? ¿No es que la creación te lo está diciendo todos los días? Entonces el primer elemento de la revelación general que nos llega a todos es la creación. El segundo elemento es la autoconciencia. Toda persona, mire, cuando pensamos en el cristianismo o en la creencia de Dios, uno diría, es que es la religión la que ha dicho que Dios existe. No. Uno ve que, por ejemplo, aquí los indígenas, que no habían escuchado religión, ¿verdad?, sino tenían sus propias creencias, creían en un ser superior. ¿Por qué? Porque hoy hay una autoconciencia en la vida de cada persona que te dice que en algún lugar debe existir un Dios. Casi que es como si uno, por autoconciencia, entiende que debe tener un papá o una mamá, sea que lo conozca o no, pero toda persona sabe que no llegó al mundo sola, sino que hay un papá y una mamá. Y por eso de eso se trata, o sea, esa es la autoconciencia. Toda persona en su propio interior sabe que hay un Dios. Es interesante que la Biblia, cuando define los ateos, los define como necios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es un ateo? Aquel que se niega a aceptar lo que su propia naturaleza le está diciendo. La propia naturaleza siempre te va a decir, existe un Dios, búscalo. Pero uno puede hacerle caso o no. Es fácil ser ateo en la tierra cuando todo está bien. Es difícil ser ateo cuando estás en un avión y eso está que muere. Ay, sí, Diosito, por favor. ¿Por qué? Porque es fácil. Mire, se cuenta hace el año pasado. Resulta que uno de los, perdón lo que voy a decir, ¿no?, como papas del ateísmo, o sea, uno de los duros del ateísmo. Él tiene un programa de radio en Europa y eso pasó por la radio. Lo escuché y me pareció muy interesante. Resulta que él tiene un programa en el cual debate así abiertamente, a ver quién me contradice lo que yo creo, y él habla que Dios no existe y la cosa, y empezó a criticar el cristianismo, decir, por ejemplo, el cristianismo, ¿cómo me va a hablar de Dios si ni siquiera conocen la palabra de Dios? Y es cierto, mucha gente que es cristiana ni siquiera conoce la palabra de Dios. Lo único que saben es por ahí 3 versículos de la Biblia. Uno de esos es, ayúdate que yo te ayudaré, que no está en la Biblia. Otro es, que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Así me dijo una hermana, pastor, ¿dónde está ese versículo que dice ni una hoja de los árboles se mueve? Yo le dije, hermana, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no, pastor? Ahí debe estar. Dijo, no, eso está en un coro. Entonces, hermana, eso es un coro que uno canta hace muchos años. Pero ¿cómo es que no está, pastora? Y yo le dije, no, hermana, qué pena, no está. Y se volteó y me dijo, pero debería. Porque uno diría, sí, ya uno cree que conoce la palabra de Dios y resulta que a duras penas se sabe Jesús lloró y punto. Entonces, por eso Jesús dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces este hombre dice, ¿cómo es posible que llamen cristianos si no conocen la Biblia? ¡Ja! ¡Qué forma de defender a Dios! Y resulta que lo llamó a alguien y le dice, quiero debatir ese punto. Le dijo, ¿usted cree que pone en tela de juicio la existencia de Dios porque los cristianos de pronto no sabemos perfectamente o completamente la Biblia? Pues hagámoslo, venga, le devuelvo la pregunta. Dígame cómo empieza el capítulo número 3 de la evolución de las especies, que es el libro de Darwin, que es casi que la Biblia para los ateos. Dígame cómo empieza. Digo, y empezó el tipo a tartamudear al punto que dijo, ay, Dios mío, ayúdame, se me olvidó. Y entonces el tipo al teléfono le dijo, ¿y no que no cree en Dios? ¿Y cómo es posible? El tipo se me dejó una enredada, mejor dicho, y ahí fue la burla. Es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando uno está en crisis, su cuerpo mismo va a gemir que existe un Dios. Y la primera cosa que vas a hacer es clamarle a Él. Sea que tú creas o no creas, tu cuerpo mismo gime por un Dios. Y en tercer lugar, la tercera revelación general de Dios es la historia. Es interesante cómo un ateo hoy que escribe su libro que dice, Dios no existe. Y lo escribe hoy, este programa lo estamos grabando en el mes de julio del año 2013. ¿Después de quién? De Cristo. Y resulta que Cristo afectó a la historia. Y resulta que Dios cambió la historia. Y Dios es un Dios que se manifestó en la historia. Y por eso, aquel que niega a Dios, perdón, le va a ser difícil negar la historia. Porque Dios es un Dios que se ha revelado a través de la historia. A través del pueblo judío, a través del mismo hecho carne, morir en la cruz del Calvario. Y aún nuestros años y nuestros días son contados a partir de Él. Entonces, ¿cuál es la revelación de Dios general? Primero, la creación. Segundo, la autoconciencia. Y tercero, la historia
que me habla que existe un Dios. Ahora, el problema de la revelación general es que no me ayuda para la salvación, ¿sí me voy a entender? Y para eso está la revelación especial. Y la revelación especial sí me ayuda a conocer a Dios, a aprender de Él y a profundizar de Él. Y para la revelación especial hay también 3 elementos. El primer elemento de la revelación especial de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Y por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la revelación especial de Dios. Tú quieres conocer a Dios, tienes que ser a través de Jesucristo. Pues yo sé, usted podría decir, pero yo también lo puedo conocer a través de la naturaleza. Pues muy difícil, porque la naturaleza sí te habla de Dios, pero muy poquito. En cambio, Jesucristo te lleva al Padre, Él es el camino al Padre. Y por eso esta es una revelación especial. Y Dios se reveló a la humanidad a través de Jesús. Hay una frase bien bonita, ¿no? Dice que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de hombre podamos ser hijos de Dios. Qué interesante, porque Él es el camino y Él sí es la revelación especial. Ahora, la segunda revelación especial es la palabra de Dios. Este es el libro por excelencia. Su palabra ya me habla. Mire, el salmo que me dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Después me dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque la creación me habla de Dios, pero no tanto como la palabra de Dios. Y por eso la mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Yo no puedo conocer a Dios sin esta revelación especial de Dios. Y por eso necesito la palabra de Dios, porque ella es la que me aclara el camino, ella es la que me explica la importancia de Dios. Ya puedo conocer a través de su palabra, su amor, su gracia, lo que Él piensa, lo que Él siente, cuáles son sus propósitos. Y déjeme decirte algo, es un libro que jamás ha pasado de moda, que aunque ha sido perseguido, aunque ha sido buscado por muchas personas para acabarlo, para destruirlo, la palabra de Dios hasta el día de hoy sigue siendo la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Qué bueno por la palabra de Dios, que es la revelación especial de Dios. Es su palabra. La palabra de Dios es perfecta. Y en tercer lugar de esta revelación especial de Dios es el Espíritu Santo, que el Señor lo desciende para enseñarnos a toda verdad. Dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Entonces, los 3 elementos de la revelación especial de Dios, que estos sí nos ayudan para la salvación, es Jesucristo, la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, quiero animarles para que le digamos a Dios, Dios, quiero aprender más de ti. Y aquí solo estamos en la introducción a la teología. Hay mucho de Dios que necesitamos conocer. Hasta ahora estamos empezando, hasta ahora ese es el primer pasito. Yo quiero invitarle para que usted estudie más el libro, va a estar aquí en compañía de su tutor, pero que este solamente es el abreboca de todo lo que Dios tiene para su vida. Le animo para que este estudio no llegue solamente hasta acá, sino que este sea el inicio de cosas grandes y una profundidad grande, un deseo de decir, Señor, yo tengo hambre y sed de justicia. Porque llegar a la palabra de Dios requiere eso, requiere hambre, requiere esa profunda necesidad de Dios. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos que entender y reconocer nuestra sed de Dios. Tenemos que reconocer nuestra hambre de Dios. Decirle, Señor, yo tengo hambre de ti. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Yo quiero que nunca pierdas el hambre. Mire, tal vez es la primera vez que usted me ve, pero soy hijo de pastor. Toda mi vida he sido cristiano. Nací en un hogar cristiano. Mis papás eran pastores. Y donde nací, el día que nací, me atendió mi abuelita en la época que las abuelitas atendían el parto. Y mi abuelita atendió el parto de mi mamá. Y en el día que yo nací estaban en una vigilia. Yo nací a las 5 de la mañana y la vigilia iba hasta las 6 de la mañana. O sea, desde que nací estoy escuchando coros y predicaciones. A mí me han dormido a punta de predicaciones toda la vida. Por eso hoy en día hasta las mías yo me duermo. Porque toda la vida he aprendido, fuera de eso estudié licenciatura en teología y he estudiado la palabra de Dios, he escrito muchos de los materiales que usted va a tener en sus manos y bueno, y tantas cosas. Pero todos los días mantengo el hambre por Dios y no quiero perderlo nunca. Yo quiero que tú mantengas un hambre por la palabra de Dios. Diga, Dios, yo quiero conocerte más, quiero aprenderte más. No quiero quedarme, no quiero conformarme con esta clase. Yo necesito más. ¿Cuándo es la próxima? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la investigación? Porque quiero aprender más de Dios. Porque no hay nada más maravilloso. Él es la perla preciosa. Y si tú la buscas con el corazón, vas a hallar riquezas y tesoros maravillosos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por empezar a descubrir las verdades de tu palabra.
Señor, te pido que tú bendigas a cada estudiante que tal vez está aquí viendo este video. Te pido, Señor, que tu gracia sea sobre él. Que tu Espíritu Santo, Señor, le llene, le tome, le dé esas nuevas fuerzas, Señor. Oh, Padre Celestial, que cuando se sienta desanimado, tal vez cansado, Señor, él pueda sentir que tu presencia está ahí para darle ánimo, para darle vigor, para ayudarle, Señor, a crecer. Yo te pido, Señor, que nunca perdamos esa hambre. Tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de ti cada día. A venir, Señor, ante tu palabra con esa profunda necesidad de ella. Como cuando uno llega con hambre a comer, wow, se disfruta todo hasta el último granito porque uno siente que es tan rico. Pero aquel que llega con desánimo, con desgano, sin apetito, pues va a coger la comida y puede ser que sea muy rica, no la va a disfrutar. Señor, el banquete está en la mesa y queremos venir con esa hambre, sabiendo, Señor, que tu palabra nos sacia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y qué rico, Señor, saber que tu palabra calma la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.